Amén. Lucas 15:14. Ese es el versículo que nos toca. Siempre estamos viendo en la serie El Hijo Pródigo, ¿verdad? Y hoy toca ver la destrucción espiritual. Dice Lucas 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, hoy el tema es siempre en el Hijo Pródigo, pero hoy vemos la destrucción espiritual de él. Fíjense que de estar analizando porque de verdad es tantas cosas que aunque es una parábola, es una muestra de nuestras vidas, porque muchos hemos cometido tantos errores. Ahora, me puse hoy a meditar, hoy que estaba leyendo, me puse a meditar de que todas las condiciones que estamos viendo en el Hijo Pródigo, el egoísmo, la obstinación, la sensualidad, y esta parte del tema que hoy vamos a ver, todo esto ocurre cuando el Hijo estaba en la casa. Todas las demás cosas que se dieron fue la consecuencia de lo que hacía en su corazón. Entonces, me recuerdo que hace muchos años, y hoy nada menos estaba pensando, voy a buscar ese bosquejo. Yo me recuerdo que una vez compartí que pródigos en la casa de Dios. Porque el pródigo no fue que saliendo de su casa, él ya, ¿cómo les digo? Él empezó a sentir todo eso. No, es que él estando dentro de la casa, el peligro. Y cualquiera puede creer que como estamos dentro de la iglesia y porque nos congregamos, no corremos ese peligro de tener todas estas características. Y una de las razones por la cual a mí me encanta esta porción y de donde podemos ver que estamos sacando tanto, me encanta la porción no por el hecho de que puedo compartir de eso, sino que porque me siento muy identificado con el Hijo Pródigo. Tal vez no a esa escala, yo tal vez no he desperdiciado ni he malgastado, pero sí he malgastado. Ahora, probablemente no he malgastado lo material, pero ya lo vamos a ver adelante, me estoy adelantando. Pero ¿cuántas veces malgasté un don? ¿Cuántas veces malgasté el tiempo? Y eso es peor. Amén, porque bueno, entonces el Hijo Pródigo arruinó todo lo que llegó a sus manos. Es decir, todo lo que él llegó a sus manos. Vemos lo contrario de lo que pasaba con José, otro joven. Dice la palabra que cuando José llegaba algo a su mano, Dios lo prosperaba. Y vemos que todo prosperaba en José. ¿Y cuál era la condición de José? Estaba extraño en una tierra lejana como esclavo. La diferencia es que José no estaba voluntariamente ahí. En cambio, el Hijo Pródigo voluntariamente había llegado a una provincia lejana. ¿Cómo es posible que José, sin tener nada, Dios bendecía o multiplicaba lo que tenía en sus manos? ¿Y cómo es posible que este Hijo Pródigo, teniendo todo lo que tenía, lo convirtió en nada, lo destruyó, arruinó todo lo que tenía? Entonces su inmadurez lo llevó a deshacer todo lo que el padre había hecho. El padre lo había cuidado, el padre lo había alimentado, el padre lo había guardado, no de uno, sino que probablemente de muchas situaciones desagradables en su vida. Y el hijo, con su inmadurez, destruye todo. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, para mí pasa algo, y es que al no poder sobrepasar los argumentos del padre, ¿qué quiere decir con esto?
que en lo personal nuestros padres nos han dado consejos. Y no sé si les ha pasado esto a ustedes, pero cuando yo no puedo sobrepasar o contrarrestar los argumentos de mi padre, en mi tiempo de rebeldía, lo que yo hacía era hacer todo lo contrario que me estaban diciendo. Entonces estaba destruyendo algo que ellos me habían dado. Un ejemplo, la confianza. Tal vez mi padre me había dicho, mira, tenés que venir a tal hora o no vayas a tal parte. Entonces, ¿qué hice yo? Hice lo que yo quería. Entonces, al no poder rebatir los argumentos del padre, el hijo optó por destruir todo lo que el padre había formado en él. Porque ¿quién es el responsable para que los hijos, para poder tenerle confianza a los hijos? El padre. El padre tiene que enseñar al hijo, le tiene que decir, tú tienes que hacer esto, te tienes que comportar de esa manera, tienes que tener límites, etcétera. Entonces, cuando yo me comportaba rebeldemente, mi padre me decía, estoy perdiendo la confianza en ti. Ya no te puedo decir, haz esto, no haz aquello. Entonces, eso mismo sucede cuando ahora nosotros leemos la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones nosotros sabemos que la palabra de Dios es lo correcto, pero nosotros no queremos hacer lo correcto. Y entonces empezamos a buscar excusas para satisfacer. Empezamos a buscar excusas ante los demás para que nuestros puntos de vida sean válidos. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿En qué pláticas habrá tenido este hijo con su padre o este padre con su hijo? En decirle, mira, hijo, si te vas, corres el riesgo. Si te vas, esa provincia carece de esto y esto. Si te vas a ir allá no va a haber un lugar donde adorar, allá no hay un lugar donde congregarse, allá lo que va a pasar es que no te va a dar tiempo de orar, te vas a perder. Allá la gente, cuando tú quieras iniciar un negocio con lo que lleves, te van a vender a ti en lo más caro porque eres forastero. Pero padre, ¿cómo vas a creer que van a decir? Sí, porque tu vestimenta no es igual a la de los demás. Tu hablar no es igual a la de los demás. Es como que yo quisiera ir a hablar a alguna tienda y querer hablar en inglés. Y por más que yo sepa inglés, el acento a mí nadie me lo va a quitar. Tendría que pasar años y con un buen maestro, y no sé si ya con mi edad pues lo aprenda a decir bien. Pero cualquiera se va a dar cuenta. Cualquiera se va a dar cuenta que yo no soy de aquí, punto. Con solo oírme hablar. Y entonces me van a decir algo y corro el riesgo de que me vendan algo que no necesite o me cobren más caro. Entonces hubo un montón de cosas que el padre le decía, ten cuidado. Tú no hablas igual porque nadie te enseña. Tú no te vistes así, tú no haces esto. Y entonces él, cuando no pudo rebatirle todos los argumentos del padre, optó por la opción más fácil. Destruir su vida, destruir todo lo que el padre había hecho. ¿Qué es esto de destrucción? Es talar, demoler, derrumbar, despedazar, dinamitar, disolver. Yo puedo tener un árbol y vengo y digo, no, lo voy a cortar, porque ahorita que empezó el otoño, qué montón de hojas, ¿verdad? Que me llena y me tiene todo sucio y se cae un montón de hojas. Pero como no escucho consejo, probablemente alguien me va a decir, sí, es cierto, ahorita cuando es otoño te va a botar muchas hojas, pero cuando sea verano te va a dar sombra. Sí, pero de aquí que sea verano falta tanto tiempo y etcétera y todo lo demás. Y no, ya no, me cae mal ver el montón de hojas. Talo el árbol. Y en verano, cuando está haciendo un calor, necesito sombra. Y por más que yo plante un árbol, lo riegue todos los días, el árbol de la noche a la mañana no va a llegar al nivel que estaba el otro. No me va a dar la sombra que había. Entonces muchas veces, aún no importa la edad que tengamos, nuestra inmadurez nos puede llevar a querer rebatir los argumentos de Dios. Pero como estamos decididos, estamos obstinados en hacer lo que yo quiero, corremos el riesgo de destruir
Y por más que yo traiga el palo y lo quiera poner ahí, no me va a dar sombra, porque las sombras las da las ramas, las hojas. Y si no hay vida, ya no se puede hacer nada. Amén. Entonces, ¿qué consecuencias sufrió este hijo en la destrucción de su vida espiritual? Porque hubo una destrucción, hubo una separación con el Padre, hubo un alejamiento. Hemos estado viendo en Efesios, ¿verdad? Esa muerte espiritual que puede haber. Entonces, el hijo pródigo llegó a una condición inferior o peor de la que tenía. Él nunca había estado en esa condición. Entonces, el destruir nuestras vidas, el hacer nuestras decisiones, nos va a llevar siempre a una posición inferior, pero ni igual, mucho menos superior, inferior o peor de la que tenemos. Inferior porque no era la condición que le había dado el Padre. Él tenía la condición de hijo. En esa provincia él tenía condición de extraño. Peor porque su condición ya era inferior cuando salió de la casa del Padre. Cuando él sale de la casa del Padre, él ya iba en una condición inferior de la que el Padre lo había puesto. Entonces, ese es el riesgo que nosotros tenemos que tener cuidado de no destruir nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando él salió, él salió igual. No, él ya estaba cambiado. Alguien lo había, como veíamos en la porción anterior, de la... ¿cómo es? El tema anterior. Se me fue el nombre. Dice, cuando todo, no muchos días después, juntándolo todo, de la seducción. Alguien ya lo había seducido a él. Entonces, cuando él sale de la casa del Padre, él ya estaba en otra condición inferior. Entonces, cuando él se queda sin nada, entonces llega a una condición peor todavía. Entonces, la destrucción de su vida empezó, como dije hace un momento, cuando estaba en la casa de su padre. Entonces cualquiera puede decir, pero mientras estuvo, no, ya había empezado su destrucción dentro del hogar. Con sus acciones trajo corrupción a su vida. ¿Y qué es corrupción? Bueno, es cuando arruinamos algo. Entonces cuando él estaba en la casa del Padre, él ya tenía un corazón corrupto. ¿Qué quiere decir esto? Él ya tenía un corazón contaminado y esa contaminación ya empezaba a hacer destrucción. ¿Sí? Dice el refrán que una manzana mala daña a las demás, ¿verdad? Y eso mismo pasa, si nos damos cuenta, y eso sucede con cualquier fruta o con alguna verdura. Ponga uno un tomate podrido en medio de los demás y los contamina. Es increíble el hongo que se va despegando, el de la par y el de la par y el de la par, entonces empieza a contaminar todo. Entonces, ¿cómo estaba el hijo pródigo en casa? Ya contaminado. Y esa contaminación hizo que llegara a una condición inferior. ¿Por qué? Porque esta condición lo llevó de ser el hijo del Padre a un esclavo. ¿Por qué esclavo? Era un esclavo porque ocupó el lugar más bajo de aquella provincia. No, nos volvemos, ¿por qué esclavo? Porque él se volvió esclavo de sus propios deseos. Lo dominaron, lo llevaron hasta donde esos deseos querían llevarlo. Entonces, la esclavitud es el resultado de la concupiscencia. Por eso Pablo dice de que ya no somos esclavos de la carne, sino que ahora somos libres en Cristo. Entonces vino el Señor a liberarnos del pecado. Entonces el alejarnos de su palabra nos llevará a ser esclavos de nuestros bajos deseos, de lo peor que hay en nuestra vida. Entonces
La destrucción espiritual también nos lleva a una destrucción física, emocional y material. ¿Por qué? Porque la destrucción espiritual en la vida del hijo pródigo empezó en la casa, pero tenía todavía fuerzas. Físicamente estaba bien. Emocionalmente, según él, se sentía fuerte, se sentía seguro, creía que iba a salir a ganar el mundo, creía que iba a alcanzar el sueño americano, ¿sí? Y también se sentía fuerte porque tenía dinero, tenía lo material, pero la destrucción espiritual ya había empezado. ¿Y qué se quedó? Sin nada. Se quedó sin fuerzas, se quedó sin sus emociones y se quedó sin lo material. Ahora, ¿a qué lo llevó esto? A que se encontró en una situación perdido. El hijo pródigo se encontró perdido. Cuando destruyó todo lo que tenía, no sabía dónde estaba. No estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un lugar emocional. Qué difícil es cuando, de verdad que cuando hemos tenido alguna pérdida y yo me recuerdo que yo lo experimenté una vez que me quedé sin trabajo. Una vez que me quedé sin trabajo y teniendo el respaldo de mis padres, pero yo sentía como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy a dejar un currículo? ¿A dónde voy a tocar una puerta? O cuando se había perdido, o cuando perdí alguna materia en la universidad y me tocaba que llevarle el siguiente ciclo, y eso significa un retraso en mi carrera, y eso significaba que llevar una materia en segunda ya no es igual que las unidades valorativas. Si yo la llevo en primera, vale 4 unidades, un ejemplo. Entonces la universidad a mí me permite solo llevar 20 unidades en un ciclo. Y eso significa que son 5 materias. Pero cuando ya la llevaba en segunda, esta materia de 4 unidades me valía por 8. Entonces significaba que solo podía llevar 4 materias. ¿Por qué? Porque una materia de ellas me ocupaba por 8 puntos. No sé, digamos ya en tercera, eran 12. Significa que se retrasaba. Entonces, y el problema era que probablemente el siguiente ciclo, como son semestres, ¿verdad? El siguiente semestre no dieran la materia. Entonces yo tenía que esperar hasta el otro semestre para poder llevarla otra vez. Entonces, uno decía, ¿y qué voy a hacer? Y probablemente esa materia le abría el camino a uno para 25 materias, 20 materias, 15 materias, sin llevar esa materia. Entonces llegaba uno el día de inscribir materia, o cuando uno llegaba a recoger las notas y miraba lo que le había sucedido, después había que inscribir, uno decía, ¿y qué voy a hacer? Entonces uno tenía que pagar matrícula, tenía que pagar la mensualidad, muchas veces solo por 2 materias. Entonces, cuando se quedó sin nada, no sabía qué hacer. Hoy, que no tenía nada, no sabía qué hacer, pero cuando lo tenía todo, él creía que podía hacerlo todo. No sabía qué decisión tomar. Porque para llegar hasta ese lugar, el hecho de apacentar cerdos, definitivamente se nubló. Pero vemos que el Señor estaba actuando. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos bien claro en ese versículo 14. Dice que vino el hambre, vino la escasez. Entonces no quiere decir que solo, tal vez aquí lo pone como figura de alimento, pero escasez de lo que podía hacer. Quiere decir que si él era muy inteligente, porque me imagino que era inteligente, ¿quién era el padre? No tenía que ser cualquiera, es decir, le había enseñado, era muy inteligente, pero hubo escasez de lo que él podía hacer. Mire, tenemos trabajo para esta cosa, sí, pero yo no sé nada. Entonces, como no sabe nada, no, pero mi especialidad es en esto, sí, pero fíjese que
en esto ahorita no hay necesidad. Y entonces, probablemente cuando tenemos trabajo hay necesidad, y cuando nos quedamos sin trabajo no hay oportunidad, ¿verdad? Así es, porque cuando uno tiene trabajo, ¿cómo le cae en oferta, verdad? A uno. Y le preguntan, ¿no te quieres cambiar? Mira que allá están necesitando una persona y están pagando más y no sé qué. Pero cuando uno se queda sin trabajo, llega un momento en que no hay. Todas las plazas están llenas. Unos dicen la ley de Murphy, ¿verdad? Entonces todas las plazas están llenas. A eso le pasó a este joven. Hubo escasez. ¿Escasez de qué? Aquí dice de hambre, sí, pero escasez de trabajo, de un montón de cosas, de todas las cosas que él podía hacer y desarrollar, se cerraron. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque él mismo corrompió su vida. No era culpa de nadie más, era culpa de él mismo. Él tenía la culpa de su condición. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos perdidos? ¿Qué hacemos cuando no sabemos, valga la redundancia, qué hacer? Lo más fácil es culpar a otros. Es que a mí mis papás no me enseñaron. Es que a mí mi familia no me apoyó. Es que no, es que el jefe, no, es que a mí siempre el jefe me dio de menos. No, es que a mí era el que más trabajo me pusieron. Nunca queremos aceptar que nosotros somos los culpables de la situación y la condición donde estamos. Pero nunca culpamos a nuestros deseos. Sabemos que en la oficina tenemos un tiempo de comida. Ah, no, pero yo tengo que tener 45 minutos de digestión. Entonces cuando nos dicen, pase a traer su cheque, pero lo primero que hacemos, ¿verdad? Es ir a pedir cuentas. ¿Por qué me están despidiendo? Y entonces, no, es que no respetó la hora de su comida, la hora. Y usted se tomaba hora y media. Pero ahí no decimos, sí, de verdad, fue mi deseo de querer hacer lo que yo quería el que me despidió. No, el jefe es el duro, el dueño es un egoísta, el jefe es un envidioso, los compañeros iban detrás del trabajo de uno, etcétera. Sus decisiones lo llevaron a perder todo. Me imagino que fue muy difícil para este joven sentirse perdido, sentirse fracasado en su vida. Porque dice bien claro, y cuando lo hubo mal gastado, y cuando lo hubo tiempo pasado, podía haber sido al día siguiente que él se había quedado sin nada, pero ya era pasado. Algo que no se puede rehacer. Entonces, el hijo pródigo no podía deshacer lo hecho. Vemos que ahora es lo contrario, ¿verdad? Cuando él tenía algo formado, lo deshizo. Y ahora vemos que no podía revertir o deshacer sus malas decisiones. Ya había destruido todo. Ahora, aunque llorara, no podía volver atrás. Yo creo que hemos visto mucha televisión, ¿verdad? Pero cuando sucede algo decimos, quisiéramos volver el tiempo, pero nosotros sabemos que es imposible. No, es que aquí no se puede. Lastimosamente, hasta que hemos destruido lo que teníamos, nos damos cuenta del error. La palabra es bien clara. Dice que lo mal gastó. Es diferente cuando uno hace una inversión. Un ejemplo, nosotros creo que muchas veces anhelamos tal vez poder hacer algo, ¿verdad? Yo creo que en algún momento uno piensa o sueña por algún momento ser su propio jefe y poder decir, bueno, esto me va a ayudar a mí porque con un poco de esfuerzo
al principio va a ser duro, va a ser difícil, pero en poco tiempo voy a poder ser mi propio jefe. Y no significa que porque no voy a hacer nada, sino que el hecho de querer vivir mejor, porque no es malo, el hecho de querer tener una solvencia económica mejor, porque tampoco es malo. Y entonces uno puede hacer planes, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a hacer esto, esto, esto y esto, etcétera, y todo lo demás. Entonces, pasa, sí. Entonces, es diferente cuando se hace una inversión y el resultado no es lo esperado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque queda la satisfacción de que se hizo el esfuerzo, de que uno invirtió algo. Tal vez uno viene y dice, no vamos a hablar de miles. Entonces tal vez viene uno y invierte $200. Entonces muchas veces le dicen a uno, tome, aquí hay un catálogo y con este catálogo usted invierta $200 y puede empezar un negocio. Y entonces empezamos a pasar los catálogos y empezamos a vender y empezamos a hacer cosas y empezamos a ver que siempre hay gente que va a comprar de esas cosas. Entonces uno empieza a moverse y a hacer todas estas cosas. Y cuando las cosas no dan resultado, cuando nos dimos cuenta de que no nos fue bien, podemos decir que queda la satisfacción de que se hizo el esfuerzo. Y esto nos ayuda a aprender de los errores. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos perdido negocios cuando le hemos dado 90 días a las personas que paguen. Y muchas veces al principio por pena uno no le dice a la gente, mire, deme algo anticipado. Entonces nosotros tal vez empezamos a hacer un negocio, empezamos a vender cosas y como tenemos confianza con aquellas personas que están empezando y la necesidad de nosotros de arrancar esto, le decimos, va, está bien, lléveselo y me lo paga dentro de 15 días. Y entonces a los 15 días las personas le tienen que dar $50 a uno, le dicen, mire, tengo pena, pero fíjese que solo tengo 25 y uno dice, va, está bien, ni modo, y se va atrasando y se va atrasando. Entonces llega un momento en que en algunas situaciones uno entiende, no, esto fue una pérdida. Pero queda la satisfacción de que uno dice, bueno, me metí a esto. Y cuando uno dice, bueno, que me fue mal, pero aprendí esto, no tengo que darle tanto crédito a la gente. Y ya vi que este negocio aquí no es muy bueno. Entonces tengo que ver cuál es el otro. Y vamos probando y tratando de hacer muchas cosas. Pero es muy diferente en este caso porque el hijo no hizo nada inteligente. Él no hizo nada inteligente, él no hizo una inversión. Él hasta en el momento que estaba haciendo las cosas y viendo cómo iba fracasando, no miraba sus errores. Cuando reaccionó el hijo, cuando ya no tenía nada y estaba con los cerdos. Porque cuando él se queda sin nada, y eso está en los versículos más adelante, él va a buscar ayuda y nadie le da ayuda. Él se movió y él trató de salir por sus propias fuerzas. Y entonces llega un momento en que cuando ya no había dónde más descender, es cuando él se da cuenta de que había destruido todo lo que tenía. Entonces, cuando malgastamos nuestras vidas, aquí lo vemos en el hijo pródigo como lo material. Y también vimos que se malgastó físicamente, emocionalmente y materialmente. Ahora, entonces cuando malgastamos nuestras vidas, también aplica para tiempo, esfuerzo, oración, leer la palabra de Dios, adorar a Dios. Hemos tomado una mala decisión. Hemos hecho una mala inversión. Cuando yo desperdicio ese tiempo que es de Dios, estoy malgastando mi tiempo. Estoy malgastando mi vida. El problema es que nosotros en el momento no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Y bien fácil, cuando llega el estado de cuenta, ¿verdad? Y empezamos a revisar. Y aquí gasté esto, y aquí gasté esto, y aquí gasté esto, y aquí gasté esto. Como fue de poco en poco, fue por impulso. Ah, sí, qué bonito está.
No, si solo vale $50, más tome, lo quiero. Y después, y muchas veces somos de los que agarramos las cosas, llegamos a la casa y lo vamos a poner ahí como que fuera un trofeo. Y entonces tenemos un gabinete, o como queramos decirle, lleno de trofeos. Y entonces cuando llega el mes y vemos que, ¿por qué tengo tan poco dinero? Y entonces empezamos a hacer cuenta, ¿verdad? Y ahí llega el estado de cuenta. Es que gastó esto. Entonces, muchos podrían enfocarse en lo material que destruyó. Muchos podríamos enfocarnos aquí con la palabra, decir, es que el hijo pródigo se acabó el dinero, se acabó todo lo que el padre le había costado. Malgastar es pagar gastos, no responsabilidades. Un gasto es aquello que no podemos recuperar o sacarle un provecho. Un ejemplo, el pagar la luz no es malgastar el dinero. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo algo a cambio, ¿verdad? Cuando viene la familia y van a comer, pero eso es por pasar un tiempo juntos, por salir de casa, por tener un momento de decisión. Eso no es un mal gasto. Amén. Porque tampoco nos vamos a llegar a poner al límite de que no hay que hacer nada. No. Malgastar es cuando no se tiene la disponibilidad o la capacidad. Uno quiere vivir como cuando tiene. Eso es un mal gasto. Porque mientras yo no tengo que ser inteligente, tengo que reservarlo, ¿verdad? Y tenerlo ahí. Y cuando se tenga, entonces tomar. Ahora, muchas veces es lo mismo. Queremos que el Señor nos hable, nos bendiga, pero nosotros malgastamos nuestro tiempo con Él. Perdemos nuestro tiempo con Él. Entonces, malgastó su vida. Eso incluye sus habilidades. Él malgastó sus habilidades, su inteligencia, su cuerpo, sus virtudes. Él malgastó su futuro. ¿Por qué? Porque era una herencia. Entonces, en otras palabras, él se estaba quedando sin futuro. Malgastó su reputación. Porque ahora que regresara, pero él ya había malgastado su reputación por su comportamiento. ¿Cuándo? Cuando estaba en la casa todavía. Porque el problema es que muchas veces a nosotros nos importa poco que los demás se den cuenta que estamos molestos. Y tratamos de guardar, ¿verdad?, las apariencias en la iglesia. Pero cuando ya no nos importa guardar las apariencias, entonces nuestra reputación cambia y ya nos enojamos, ya decimos una cosa, nos ponemos y todo uno se queda así como, pero si estamos en la iglesia, entonces ¿qué quiere decir? Que ya había un proceso de destrucción en su vida. Pero si uno le dice algo a alguien, corre el peligro de que le diga un par de cosas a uno. Entonces muchas veces uno se queda callado. ¿Por qué? Porque por más que uno le quiera explicar a la persona, no va a entender. Amén. Entonces dice, y uno más, malgastó su lugar como hijo del Padre. Porque qué posición más privilegiada la que tenía este hijo. ¿Cuántos no tenían un lugar para vivir ni dormir como lo tenía este hijo? ¿Cuántos no tenían el cuidado del padre? ¿Cuántos estaban sin padre y este tenía un padre que se preocupaba por él? ¿Cuántos no tenían nadie que le hicieran nada y este tenía sirvientes a su disposición? Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, estamos malgastando todas las cosas que tenemos por ser hijos del Padre. Y entonces, ¿cuándo necesitamos? Cuando ya lo destruimos todo. Sí, ahí sí queremos, ¿verdad? Que el Señor, pero mande ángeles y nos llene de todas las cosas que necesitamos, que nos sane, que nos responda, que no sé qué. Dios dice, pero tú lo destruiste. Tuviste la oportunidad. Y mientras eras el hijo del Padre y estabas en la condición de hijo, no lo valoraste. Amén. Entonces dice que al final, dice del 14,
y comenzó a faltarle. En pocas palabras dice que le faltó todo. Entonces empezó a recordar, ¿verdad? ¿Qué había perdido? Pasó de ser el primero en la lista. ¿Por qué el primero? ¿Por qué me atrevo a poner el primero en la lista? Bueno, estaba el padre, estaba el hijo mayor y él era el hijo menor. Y normalmente un padre, déjenme ponerlo a mí, normalmente un padre le da prioridad ¿a quién? Al menor. Porque le dice al mayor, no, espérate, que pase tu hermanito. Que agarre primero él, que coma después él. Después comes tú y después como yo. Por eso, déjenme ponerlo a mí. Cada quien somos un caso. Pero le faltó todo. Después de ser el primero en la lista, pasó a ser el último. Pasó de ser importante a ser menos. Su vida ya no era importante para nadie. Nadie pensó en él cuando hubo necesidad. A nadie le preocupaba dónde iba a dormir o si tenía para comer. Si había frío, si tenía la ropa adecuada. Perdió todo, empezó a faltarle todo. Todo. Ahora las palabras del Padre sí le hacían falta, ¿verdad? Padeció necesidad, algo que él nunca había experimentado. Él no sabía qué era tener necesidad, por lo cual nosotros no debemos de esperar que nos pase esta cosa. Y les voy a decir algo, muchas veces nosotros no hemos, las necesidades que hemos pasado no se comparan con estas cosas. No hemos llegado hasta ese lugar. Perdió la gracia que había, perdió la gracia que él tenía en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque en la casa del Padre él era importante, ahí era importante. La gente lo conocía, sabía que le gustaba al hijo. El que era cocinero sabía que le gustaba comer. El que le arreglaba la ropa sabía cómo le gustaba que le arreglaran la ropa, qué perfume le gustaba, etcétera. Perdió esa gracia. Eso no sucede, porque mientras estamos en el Señor, qué increíble es cómo el Señor nos bendice, que muchas veces nos da gracia ante los demás. Pero llega un momento en que, por eso decía, se nos cierran las puertas. Y decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Entonces dejó de alcanzar todo lo que deseaba. Su vida no avanzó en ningún sentido. ¿Por qué? Porque él iba cada vez más para abajo. Puede ser que no nos falte lo material, pero ¿cómo estamos espiritualmente necesitados? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. Amén. Entonces, concluyo. Cuando corrompemos nuestras vidas, el resultado será nuestra perdición. Porque las decisiones del Hijo hizo que perdiera todo. La misericordia para con el Hijo es que aunque destruyó su vida espiritual y todo lo material, su vida no fue destruida. Tuvo una oportunidad. Entonces, la misericordia de Dios se renueva cada día. ¿A qué nos lleva esto? Que no esperemos más tiempo en reconocer nuestra necesidad de Dios, antes que terminemos de destruir todo lo que el Padre nos ha dado. Entonces, concluyo con esto y termino con esto. Todo
empiezo con lo que termino con lo que empecé. Todos los comportamientos del hijo pródigo, todos. Óigame bien, todos los comportamientos, el comportamiento era el resultado de algo que él ya había permitido que sucediera en su corazón. Es decir, él había permitido tener un corazón corrupto, entonces ahora se iba a comportar como un corrupto. Es decir, él había permitido la sensualidad en su vida, él se iba a comportar de esa manera, la obstinación, el egoísmo. Entonces, todos los comportamientos del hijo pródigo empezaron en la casa, empezaron cuando él lo tenía todo, empezó cuando no le faltaba nada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Hoy que estamos en la casa del Padre, hoy que tenemos todo y hoy que no nos falta nada, tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. Y entonces por eso David decía, examíname, oh Dios, y mira lo que hay en mí. Entonces necesitamos examinar nuestras vidas para no destruir todo lo que el Padre hasta el día de hoy nos ha dado. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, gracias porque somos, Señor, dichosos de tenerte a ti. Señor, somos dichosos de todas las cosas que tú nos has dado. Padre, en esta noche necesitamos hacer un examen a nuestras vidas. El hijo pródigo no examinó ni permitió examinar su corazón. Cuando no pudo sobrepasar los argumentos del Padre, cuando no pudo implementar sus decisiones, decidió por irse, creyendo que era la mejor opción. Señor, queremos examinar nuestros corazones. Porque antes que el hijo saliera, ya estaba contaminado. Él había permitido la contaminación en su vida. Usted y yo, si malgastamos nuestro tiempo con el Señor, corremos el riesgo de contaminarnos. ¿Dónde? En la casa del Padre. Y el problema es que cuando el hijo pródigo salió de la cobertura del Padre, salió de la casa del Padre, no hubo nada que lo detuviera hasta que tocó fondo. Pero ya era tarde. Cuando reaccionó, había destruido todo. Me imagino que lo que usted tiene le ha costado, y le ha costado mucho. Ha sido esfuerzo, cansancio, algunas privaciones para poder tener lo que tiene ahora. Entonces es bueno que examinemos nuestro corazón para no permitir ser contaminados. Porque el día que seamos contaminados, vamos directo a la destrucción de todo lo que tenemos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Que podamos examinar nuestros corazones y que tú puedas evidenciar aquellas cosas que son perjudiciales para nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.